Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Enlace con TV. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Estela Roeder. Ella es directora de la iniciativa Comunicarte y docente universitaria en comunicación. Bienvenida, Estela. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante, que son las personas adultas mayores y, en general, cómo es su representación en los medios de comunicación. Así que, como primera pregunta, precisamente me gustaría consultarle cómo son representados las personas adultas mayores, o los PAN, como es conocido también, en los medios de comunicación. Bien, en primer lugar yo creo que hay que reconocer de que los medios de comunicación, en la mayoría, no aluden o no hablan, digamos, de manera positiva sobre los adultos mayores. Y cuando me refiero a que no hablan de manera positiva, no lo señalan, digamos, como un actor social clave, ¿no? Y que se desempeña, que tiene un rol, y que finalmente a lo largo de la vida, digamos, ha generado una serie de acciones y sobre todo aportado a la sociedad. Creo que hay una distorsión también en cuanto se le presenta, siempre se presenta un adulto mayor, digamos, débil, ¿no? Caído, que siempre tiene que estar esperando el apoyo. Y cuando sabemos de que en nuestra sociedad, mire, en el Perú son más de 4 millones de adultos mayores que existen, mayores de 60 años, ¿no? Y que representan más del 13% de la población, la mayoría, el 52% son mujeres. Cuando uno ve la imagen, ¿no? Sobre todo en redes sociales o en la televisión, se alude a una persona totalmente acabada, ¿no? O sea, como que físicamente ya no tuviera, digamos, aquella imagen, digamos, ideal, y está referida también incluso a la comparativa con la juventud, ¿no? Entonces a veces uno que ya es mayor se pregunta hasta qué punto, digamos, se ha tomado en cuenta que la sociedad le integramos una serie de personas de diferente edad, condición, que finalmente somos ciudadanos y que todos vamos a llegar a ser adultos mayores, y ese es un privilegio, ¿no? O sea, poder transitar por la vida, cumplir más de 60 años, llevarlo de manera saludable, tener la protección, porque es verdad, se deterioran una serie de condiciones físicas, emocionales, y es verdad que a una edad se requiere mayor apoyo que uno cuando es joven. Pero toda esa línea, esa ruta de reconocimiento, creo que no está presente en el discurso de los medios de comunicación, y sobre todo de manera positiva, ¿no? O sea, no está. ¿Por qué es importante que no se estigmatice la imagen negativa de las personas adultas mayores en los medios? Primero porque no ayuda a la convivencia, y en segundo lugar no nos permite crecer como sociedad y como ciudadanos, ¿no? Yo creo que el respeto a los adultos mayores y la consideración y todo lo que implique generar condiciones de vida, de bienestar, ¿no? De atención, equivale de tratarlos digamos, de igual manera en términos de lo que son sus derechos. Y eso a veces, como yo digo, no se percibe, o porque hay silencio, no se alude, no se habla, o finalmente cuando se habla, no se hace de manera positiva. Creo que ahí hay un mensaje interesante e importante para los medios de comunicación, que no solamente pasan por los medios, digamos, tradicionales, sino también en las redes sociales, ¿no? Cuando uno ve esta comparación de imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la vida artística, ¿no? Claro, presentar en la vida artística a alguien joven, vital, con atributos de belleza, y luego ponerlo el día de hoy. Y, o sea, yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que se busca? Decir de que esta persona ya recorrió y ha logrado una serie de cosas, o finalmente a veces tener esta mirada diciendo ya, bueno, ya cumplió su rol, ya se acabó y chao, ¿no? No sé, a veces me genera esa sensación contradictoria cuando se alude a los adultos mayores. Y ahí hay mucho camino aún por recorrer, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría a los medios de comunicación para el tratamiento informativo sobre los adultos mayores? Yo creo que en primer lugar, los periodistas, sobre todo los comunicadores que abordan y tienen relación directa con el público y generan opinión, sería bueno, primero, yo diría, contactarse con la propia realidad. Y qué bueno sería que los adultos mayores tuvieran también una presencia en los medios de comunicación para narrar sus historias, para ver sus aprendizajes. Como ustedes recuerdan, la pandemia ha dejado duras lecciones, sobre todo en el caso de los adultos mayores. Hemos perdido
una, digamos, vidas importantes, valiosas, incluso de adultos mayores que eran jefes de hogar, ¿no? Ese reconocimiento, por ejemplo, con la pandemia, que ha sido muy dura, ese reconocimiento el día de hoy con adultos mayores que, por ejemplo, empieza a abrirse oportunidades incluso de continuar trabajando y por lo tanto hay que generar otras condiciones de trabajo sabiendo que ya no es lo mismo las condiciones que puede tener una persona adulta, un joven, a los que va a tener un adulto mayor, es generar en la sociedad condiciones de convivencia distintas, ¿no? Como lo vemos en otros países. Para otros países llegar a 60 años no significa mucho, digamos, el estrato igual, están incorporados en el mercado laboral, siguen cumpliendo roles sociales, familiares, y no, digamos, al contrario. Y en otras, ustedes saben, en otras sociedades, el adulto mayor es visto como un referente de conocimiento, ¿no? De la experiencia, de la historia, el que cuenta lo que pasó anteriormente, ¿no? O sea, hay varios ángulos, yo diría, ¿no? Los abuelos que cocinan, las abuelas, ¿no? Que a veces nos enseñaron a cocinar, las que nos cuidaron, las que nos acompañaron cuando nuestros padres no estaban. He tenido la suerte de tener dos hasta cuando era adolescente. Entonces yo creo que hay esa convivencia y ese aprendizaje lo hacemos también desde niños, ¿no? Entonces esa revalorización debería estar expresada en los medios de comunicación. ¿Qué mensaje le dejaría a las futuras generaciones de periodistas sobre este tema? Yo creo que es importante cambiar, como digo, la aguja, ¿no? Y cambiar la aguja significa acercarse a los que piensan, a los que son como adultos mayores, revivir sus historias, reconstruir con ellos esta relación, también desde los medios y ellos, y finalmente cómo también los adultos mayores se ubican hoy en día en la sociedad. Hasta ahora hay una masa laboral importante de adultos mayores que sigue desempeñando trabajo en el país. Sabemos de que de estos más de 4 millones de adultos mayores, ya el 85%, por ejemplo, tiene un seguro de salud, ¿no? Lo cual es un logro, pero todavía tienes una brecha. Tienes también abuelos que desempeñan un rol fundamental en la crianza, en el cuidado de los niños todavía. Entonces, yo creo que hay una serie de aspectos positivos que los medios de comunicación pueden incorporarlos en sus relatos, en sus narrativas y sobre todo esa figura, ese símbolo de trabajo que implica reconocer acá en nuestro país al adulto mayor, yo diría que sería un cambio muy positivo y sobre todo aprendizaje para las nuevas generaciones, ¿no? Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.